nombre, hace rato no lo cantábamos. Muy hermoso, sí. Muy hermoso, muy hermoso. Oh, toca la fibra del corazón. Santo Cristo. Bien, mis hermanos, nosotros continuamos con la serie de temas que traemos a los miércoles. Carta del apóstol Pablo a los romanos. Estamos por el mensaje número 17 y comenzamos el capítulo número 4. Creo que ahí me voy a pasar rápido, me voy a detener solo en 3 mensajes. Así que vamos a mirar capítulo 4, versículo 1 hasta el 12, y el tema es Abraham, ejemplo de la justificación por la sola fe. Abraham, ejemplo de la justificación por la sola fe. Recuerden que hace 8 días comenzamos a ver qué es el Evangelio. El Evangelio de la gracia es la justificación por la sola fe en Jesucristo. Ese es el Evangelio que va a abarcar. Veamos una primera parte, ampliamos un poquito de lo que es la justificación por la sola fe, pero el apóstol Pablo continúa, y ese es el tema que va a abordar prácticamente hasta que llegue al capítulo 8, que luego comienza a hablar de la santidad. Porque recuerden que hay 2 temas muy importantes, que son la justificación y la santificación. El uno depende del otro. En este caso, hermano, no puede haber santificación verdadera si no hay justificación. Y una persona que ha sido verdaderamente justificada, obviamente caminará en santificación. Y si no, pues no ha sido justificada. Y eso es lo que va a tratar el apóstol Pablo. Recuerden que él está hablando a los romanos, y obviamente los romanos hay una mezcla de judíos que se han convertido al Evangelio y también gentiles que se han convertido pues al Evangelio. Y hay un problema también porque hay unos judaizantes por ahí, y entonces él quiere como aclarar esa parte. Bien, Romanos capítulo 4 versículo 1 dice así: ¿qué pues diremos? Que halló Abraham, nuestro padre según la carne. Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Que creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Más al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obra, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? Estando en la circuncisión o en la incircuncisión. No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia, y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Prácticamente el capítulo 4, hermanos, de Romanos va a hablar de Abraham, y entonces eso es lo que tenemos que ver. Y el punto acá, y otra vez tenemos que comprender que Pablo tiene un objeto, una persona que le objeta, un opositor, digámoslo. Entonces él está tratando de hablar con esa persona que le está objetando a lo que él dice o que le va a preguntar. Y entonces él ha hablado de la justificación, dice por la sola fe sin las obras de la ley. Y entonces él, al tener al que le va a objetar al frente, digamos una persona imaginaria que él tiene allí que sabe que le iban a objetar su mensaje, entonces él ahora habla con él, dialoga con él. Yo tengo 4 puntos en esta hora, y es: número 1, la justificación por la sola fe busca la gloria de Dios. Yo quisiera quedarme ahí esta noche, mis amados hermanos, porque esto es impresionante, pero quiero obviamente avanzar. Número 1, los 2 primeros versículos del capítulo 4 nos van a hablar de que la justificación por la sola fe busca la gloria de Dios. De hecho, yo le decía a mi esposa esta tarde que si ella sabía cuál era el tema central de la Biblia. Y me llamó la atención porque a veces uno puede decir rápidamente Jesucristo, y sí, es Jesucristo. Pero el tema central de la Biblia es la gloria de Dios. La gloria de Dios a través de Jesucristo, o por medio de Jesucristo. Ese es el tema. Si vamos a ir a la Biblia y poner un tema, ¿cuál es el tema central de toda la palabra de Dios? Es la gloria de Dios, por medio de Jesucristo. Porque, hermanos,
Dios es glorificado únicamente a través de Jesucristo. No hay otra manera de Él recibir gloria. Entonces es muy importante. Y por eso Pablo en estos dos primeros versículos, al hablar de la justificación por la sola fe, él tiene que tocar la gloria de Dios. La importancia de la justificación por la sola fe es la gloria de Dios. Mira lo que dice el versículo 1 y 2. ¿Qué pues diremos que halló Abraham? Y él pone el ejemplo de Abraham porque los judíos tenían y lo tienen a Abraham como el padre de la fe. Porque inclusive yo me quedé aterrado, pues no alcancé a traer todo eso, pero hay muchos escritos de rabinos judíos que ponen a Abraham como alguien que no cometió pecado, como perfecto. Y ellos llegaron a decir inclusive que Abraham había sido justificado por su obra justa, por ser justo. Aún vamos a hablar de eso malinterpretando obviamente el texto que Pablo tiene que traer. Por eso Pablo tiene que traer y le dice, a ver, ¿qué pues vamos a decir de lo que estamos hablando de la justificación por la sola fe? ¿Qué diremos que halló Abraham, nuestro padre según la carne? Pone nuestro padre. Y si nos vamos a devolver, hermano, realmente habíamos dicho que los descendientes de Abraham son dos. Uno son los naturales, inclusive si vamos a pensar en Ismael, hermano, uno puede ver que prácticamente todas las personas de Palestina, los que no son judíos son ismaelitas. Los musulmanes son ismaelitas. Es impresionante. Los musulmanes vienen de Ismael, vienen de Esaú y de Lot, por ahí. Es decir, todos aquellos que no hacían parte del Israel espiritual. Entonces, Abraham tuvo una descendencia natural y tuvo una descendencia, en este caso, es espiritual. Y obviamente los judíos también, hay una descendencia natural y una descendencia espiritual. Por eso él se llama el padre de la fe. Pero ¿qué halló Abraham, nuestro padre según la carne? Porque si Abraham, dice, fue justificado por las obras, es decir, por haber guardado la ley perfectamente, haber agradado a Dios en su carne, ¿no? Tiene de qué gloriarse, dice. Si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. La Nueva Versión Internacional dice, entonces, ¿qué diremos en el caso de nuestro antepasado Abraham? En realidad, si Abraham hubiera sido justificado por las obras, habría tenido de qué jactarse, pero no delante de Dios. Entonces el apóstol Pablo pone el ejemplo de la fe de Abraham, de cómo fue justificado no por su esfuerzo, sino por la fe. Y ella lo había dicho, hermano, lo hemos visto hace 8 días, porque así estaba en la escritura. Es cuestión de ver otra vez Romanos 3:21. Uno puede leer allí, dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Pablo está diciendo ahí, lo llamamos 8 días, la ley y los profetas, es decir, el antiguo pacto, hablaron de esa fe, solamente de la justificación solamente por la fe. Por eso Pablo en Romanos 3:28, lo veíamos hace 8 días, él concluye diciendo, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Y aquí le está dando duro a los judíos, porque los judíos otra vez decían que ellos tenían que confiar en las obras de la ley para poder ser justificados. Y en Romanos 3:27 Pablo dice que la justificación es por la sola fe, y eso le va a quitar al hombre toda jactancia o todo orgullo. Dice Romanos 3:27, la justificación por la sola fe quita la jactancia. ¿Dónde pues está la jactancia?, pregunta Pablo. ¿O dónde está el orgullo? ¿O dónde está la vanagloria? Queda excluida. Es decir, no tiene nada que ver la gloria, no tiene nada que ver la jactancia, no tiene nada que ver el orgullo, no tiene nada que ver con la justificación por la sola fe. ¿Por cuál ley? Por la de las obras, no, sino por la ley de la fe. Entonces, mi amado hermano, cuando una persona ha sido justificada por la sola fe, verdaderamente, esta persona, el orgullo ha desaparecido, la jactancia se ha quitado. Esta persona no confía en sí mismo, sino que toda la confianza se la ha dejado a Dios a través de la obra de Jesucristo. Y eso es lo que el apóstol Pablo quiere hacer. Y en este sentido es que se le puede dar la gloria solamente a Dios. ¿Cuál es la razón por la cual muchos que dicen ser cristianos hoy día, inclusive pastores, se atraen la gloria hacia ellos mismos? Porque no han comprendido que la justificación es única y exclusivamente de Cristo. Es por la obra de Cristo. Entonces ese es el punto acá. La justificación entonces por la fe nos lleva
a darle la gloria solamente a Jesucristo. Y como ya les dije, el tema central de la Biblia pues es la gloria de Dios por medio de Jesucristo, como bien está expresado, y lo vamos a ver más adelante, Romanos 11:36, texto que usted conoce, donde dice: porque de Él, de Dios, por Dios y para Dios son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Es decir, cuando un creyente, una persona entiende que todo es de Dios, que todo es por Dios y que todo es para Dios, lo único que esa persona puede hacer es glorificar a Dios, es darle la gloria a Dios. Cuando no entiende eso, si no se da la gloria a sí mismo, se la da a una criatura, se la da a un ser humano. Y eso es lo que tenemos hoy día, personas adorando o dándole la gloria a los hombres. Eso es una aberración, amado hermano. Ahora, es por eso que la salvación es por gracia, porque al ser por gracia es la única manera que se le puede dar la gloria a Dios. Y le quiero mostrar unos versículos, porque hermano, esto es muy importante que lo tengamos claro. Si la salvación descansa en mi esfuerzo, así sea en una milésima nomás, o en mi obra, entonces yo voy a tener algo de gloria. Pero si el 100% de la salvación es solamente de Dios, lo que llama la gracia, de principio a fin es una obra solamente de Dios, no descansa en nosotros, la salvación descansa solamente en la obra de Dios, Él va a recibir toda la gloria. Con libertad podemos darle toda la gloria a Él. Y eso es lo que la Biblia está repleta. En Efesios 2, 8 y 9, que es muy conocido, dice: porque por gracia sois salvos. Y dice: por medio de la fe. Mire que no dice que somos salvos por la fe. Somos salvos por la gracia de Dios. La fe es el medio para recibir la gracia, por medio de la fe. Y luego dice: y esto no de vosotros. Yo sé que muchos están diciendo que cuando dice esto no de vosotros se refiere a la gracia, pero que la fe es de nosotros. No. El texto es claro porque dice el mismo Efesios 2:1 que nosotros estábamos muertos en delitos y pecados y Dios nos dio vida. Es decir, cuando una persona está espiritualmente muerta, ella no tiene fe, ella no puede hacer nada espiritual. Entonces, cuando una persona puede tener fe es porque Dios le dio vida espiritualmente, le dio la gracia y luego esa persona puede desarrollar fe de tal manera que la fe es un don de Dios. Por eso dice aquí: por gracia sois salvos por medio de la fe, esto no de vosotros, es decir, ni la gracia ni la fe es algo de nosotros, sino que es un don de Dios, dice, luego afirma, no por obras, para que nadie se gloríe. Es decir, si fuera por obras la gente se gloriaría, pero como no es por obras, es por pura gracia, nadie se puede gloriar. ¿O qué tal lo que dice 1 Corintios 1, 26 al 31? Y le voy a leer esto, hermanos, para que usted vea quién es usted, quién soy yo y qué es lo que Dios ha hecho. Dice 1 Corintios 1, 26. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación. Por eso cantamos ahora: el Señor nos ha llamado por nuestro nombre. Ese llamamiento. Miremos nuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne. Cuando habla según la carne, ¿qué halló Abraham según la carne? Y cuando habla de según la carne, es la confianza en su capacidad, es la confianza en su propia obra. Entonces dice aquí que nosotros, dice que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Está hablando de lo que no somos. Entonces, ¿qué es lo que somos? Sino que lo necio del mundo escogió Dios. ¿Qué somos nosotros? Necios. Y por eso nos escogió Dios. Dice que para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios. ¿Qué somos nosotros? Débiles. Y Dios así nos escogió. ¿Para qué? Para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. ¿Qué somos nosotros? Viles y menospreciados. Pero Dios nos escogió. Y luego dice: y lo que no es, para deshacer lo que es. ¿Qué somos nosotros? Lo que no es. Es decir, somos nada. Pero mire el punto ahora, versículo 29. A fin, o como propósito, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Hermano, Dios, y esto es muy importante, no quiere que ninguno de nosotros, absolutamente nadie, se jacte delante de Él. Tú y yo no podemos llegar delante de Dios a decirle tan siquiera: Dios, tú debes darme esto porque yo hice esto. Por favor, hermano. Eso se llama jactancia. Y dice aquí: a fin de que nadie se jacte en su presencia. Nadie, absolutamente nadie. Yo lo tuve muy claro desde el día que una vez Dios me mostraba ese texto donde, recuerda la transfiguración, ahí está Moisés, ahí está Elías. Y ellos quieren hacer enramadas para ellos y se va esa visión y esa transfiguración. Y viene la voz del Padre y
y le dice a los discípulos que estaban ahí, Jesús, este es mi Hijo amado, el que me complace. Nadie más. Es decir, al Padre solo le complace el Hijo. Y si nosotros, hermanos, tenemos, como veamos asociada la justificación por la propiciación, de que Él ya no nos mira con desagrado, sino que le agradamos, es únicamente porque Cristo hizo una obra a favor de nosotros. Eso es únicamente por eso, pero no porque nosotros hayamos hecho una obra para Él, absolutamente de ninguna manera. Entonces el propósito de todo esto es que a fin de que nadie se jacte en su presencia. Pero ahora mire lo que dice el 30, mas por Él. Yo esta mañana meditaba en ese pasaje y Dios mío, otra vez le saca lágrimas a uno. Y Él es Dios, mas por Él, es decir, por Dios, estáis vosotros en Cristo Jesús. ¿Por qué tú y yo estamos en Cristo Jesús? No importa cuándo vino, cómo vino, no importa, pero ¿por qué tú y yo estamos en Cristo Jesús? Por Dios, es decir, por voluntad de Dios. No es por voluntad mía, no es que yo quise estar. No es que usted quiso estar, es que Dios fue el que quiso que yo estuviera. Por Él estáis vosotros en Cristo Jesús. Y luego dice, el cual nos ha sido hecho por Dios. Es decir, nosotros por estar en Cristo fuimos sido hecho por Dios. ¿Qué cosa? Sabiduría, justificación, santificación y redención. Y luego dice, para que como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. No en algo que yo pueda hacer. La gente hoy día se gloria en su propia fe. Ni siquiera eso. Nada, hermanos. Recuerde el texto. Cuando haya hecho algo correctamente, es decir, cuando Dios nos encomendó a nosotros una tarea y cuando tú y yo cumplamos esa tarea perfectamente a cabalidad, digamos delante de Él, siervos inútiles somos. ¿Por qué? Porque hice lo que tú me dijiste que hiciera. Cuando tú y yo, hermano, hacemos lo que Dios nos dijo que hiciéramos, delante de Dios somos siervos inútiles. Somos siervos inútiles porque le obedecimos. Entonces, ¿qué tal cuando no le obedezco? Si soy siervo inútil cuando hago su voluntad, imagínese entonces qué será cuando no se le hace la voluntad. Y ahora por eso, con este mismo contexto, podemos ver Romanos 9, 21 al 23, que a mucha gente no lo puede captar, como que le molesta. Pero Romanos 9, 21, 23, mire lo que dice. ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro? Y el alfarero aquí es Dios y el barro somos nosotros, para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra. ¿Y qué si Dios, note acá, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder? Yo subrayé eso porque es Dios el que quiere mostrar su ira y hacer notorio su poder. ¿Cómo Dios va a mostrar su ira y cómo Dios va a hacer notorio su poder de tal manera que le den gloria a Él? Dice, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. Y hermano, yo sé que esto es duro, pero cuando Dios envía personas al infierno, esto le da la gloria de su ira y le da la gloria de su justicia y le da la gloria de su poder. Pero mire lo otro. Y para hacer notorias las riquezas de su gloria. Hermano, Dios quiere hacer notorias las riquezas de su gloria. En otras palabras, toda la gloria de Dios, que es rica, dice que Él quiere hacerlas notorias. ¿Cómo las hizo notorias? Y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para su gloria. En otras palabras, como dicen los teólogos reformados, el Señor determinó salvar a unos para la gloria de Él. Dios no me salvó a mí y Dios no salvó a ninguno porque Él estaba pensando en nosotros. Dios nos salvó porque estaba pensando en su gloria. Dios envió a su Hijo porque estaba pensando en su gloria. Porque cuando Él envía a su Hijo y aún mismo el Hijo muere y aún el Espíritu Santo aplica esa obra redentora en nuestras vidas, no lo hace por nosotros, lo hace por su gloria. Pero las personas no entienden eso. Las personas dicen, no, es que usted es tan importante para Dios que Dios lo amó y lo salvó. No, no, hermano, no. Dios me salvó porque Él quería mostrar las riquezas de su gloria. Y es lo que dice la palabra de Dios. Así de que la justificación por la fe busca darle la gloria a Dios. Eso sería lo primero. Lo segundo,
versículos 3 al 5 de Romanos 4, es que hay un contraste entre la fe y las obras. No me voy a demorar mucho acá porque esto lo vamos a seguir viendo. Los judíos, ya lo he dicho, pero creían que Abraham había sido justificado por las obras de la ley. Esa es la razón por la cual Pablo ahora tiene que refutar esa creencia o ese mérito. Mire que hubo un escrito rabino judío que dice lo siguiente. Ellos escribieron así: nuestro padre Abraham llegó a ser heredero de este mundo y del mundo venidero simplemente por el mérito de la fe. ¿Sí ven cómo creían los judíos? Abraham llegó a heredar por el mérito de la fe, con la cual creyó en el Señor, como está escrito. Él creyó en el Señor, que se le contó por justicia. Cuando usted lee esto, y muchos, hay más fragmentos, pues yo traje solamente este. Lo único que uno puede ver acá es que los judíos aún estaban diciendo que Abraham fue justificado por su obra, y que la fe que él evidenció era una obra en él. Y algunos malinterpretan de pronto a Santiago también cuando dice que Abraham fue justificado por las obras, no solamente por la fe, pero hay un mal entendimiento allí. Porque el texto que va a tomar ahora el apóstol Pablo acá, que lo vamos a mirar, que es Génesis capítulo 15, versículo 6, él está hablando allí de la justificación de Abraham por la sola fe. Pero cuando una persona es justificada por la sola fe, y lo hemos dicho así, y la Biblia lo dice, hay una evidencia que son las obras. Abraham en Génesis 15 dice que fue justificado por la sola fe, pero en Génesis 22 hay una prueba que Dios le pone a Abraham, y cuando él va a sacrificar a su hijo Isaac, allí por la prueba que Dios le pone, ahí él está obedeciendo, y ahí esas son las obras de la fe. Abraham no fue justificado en Génesis 22, Abraham obró en Génesis 22 una justicia que ya se le había imputado y se le había dado. Él fue justificado en Génesis 15:6, como lo vamos a ver ahora. Y este es el punto que toma ahora aquí, versículos 3 al 5 de Romanos 4, que hay un contraste entre la fe y las obras. Ellas no pueden estar juntas. Dice, versículo 3, porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios. Eso lo dice la Escritura. Es más, en Gálatas aparece también la misma, en Santiago aparece también. Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero entonces viene acá el 4, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Y esto es muy entendible porque, hermano, a usted le pagan porque usted trabaja. Así que cuando usted le pagan, usted da gracias por el pago que le dan, pero realmente eso no es gracia, eso es, usted se lo ganó. Eso es un mérito, eso es una obra que usted acumuló de horas de trabajo y que luego le paga. Por eso dice, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como más al que no obra. Y ahí está metiendo a Abraham, que no obró, más al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Una versión internacional de ese versículo, de estos dos versículos dice, pues ¿qué dice la Escritura? Le creyó Abraham a Dios y esto le tomó en cuenta como justicia. Y vamos a tener esa palabrita ahí, le acreditó o se le tomó en cuenta o le fue contado, que es lo mismo. Ahora bien, cuando alguien trabaja no se le toma en cuenta el salario como un favor, sino como una deuda. Sin embargo, al que no trabaja, ahora explico eso, sino que cree en aquel que justifica al malvado, allí dice impío, aquí dice malvado, se le toma en cuenta la fe como justicia. Es bien interesante porque Pablo toma aquí el mismo pasaje que usaban los judíos para defender la justificación por las obras o por los méritos que ellos veían en Abraham, y entonces Pablo lo trae precisamente a decir, ese texto que ustedes usan de que Abraham justificado por las obras, están viendo y usan la fe como una obra, ese mismo texto lo traigo para mostrarle que eso no fue así. Entonces eso es lo que él viene a mostrarle. Y voy a leer brevemente Génesis 15, versículos 5 y 6 para que comprendamos un poco. En Génesis 15 el Señor le ha prometido, el Señor le ha dicho en Génesis 12 a Abraham, mira, en ti serán benditas toda la familia de la tierra, en tu simiente. Luego en Génesis 15 ya han pasado unos cuantos años y Abraham dice, pero el Señor dice que en la simiente mía, que un descendiente mío, pero Señor, ¿qué pasa? ¿Cómo así que no me ha dado prole? Aquí entonces mi heredero va a ser este Damaseno, que Eliezer, que está aquí, ¿qué hago? Entonces en esa que le está diciendo, el Señor le dice acá, versículo 5, y le llevó fuera, Dios le llevó a Abraham fuera y le dijo, mira ahora los cielos
cuenta las estrellas y las puede contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Yo sé que muchas personas aquí creen que ese creyó a Jehová es precisamente en el hecho de que iba a ser padre de multitudes terrenales y que las tuvo y que iba a poseer tierra. Eso es una parte. Pero la otra parte acá, y eso lo dice tanto Gálatas como lo dice ahora Romanos, lo estamos viendo como lo va a decir Hebreos, es que a Abraham al fin y al cabo no le interesó tanto la tierra terrenal. Él vivió en moradas, en tiendas, sino que él estaba pensando era en la ciudad celestial la que venía. De tal manera que la simiente acá que él está pensando, o su descendencia, no se refiere tanto a la descendencia física que él iba a tener para heredar lo terrenal, sino que aquí él está pensando en la descendencia como de Cristo, es decir, la simiente que es Cristo. El comentarista William Hendrickson dice acá, debe tomarse nota especial del hecho de que los rabinos no tenían temor ninguno de referirse a Génesis 15:6 que acabamos de leer, para defender su doctrina de la justificación y salvación en base a la obra y mérito humano. Nótese esta afirmación: nuestro padre Abraham, este es otro rabino que decían así, nuestro padre Abraham llegó a ser heredero de este mundo y del mundo venidero simplemente por el mérito de la fe con la cual él creyó en el Señor, como está escrito, él creyó en el Señor, que se le contó por justicia. Entonces, esto era lo que ellos decían. Ellos veían en la fe una especie de obra. Hermano, lamentablemente, un buen sector de lo que se llama hoy día evangélicos cristianos están en la misma posición. Ellos creen que la fe de ellos es una especie de mérito, es una especie de obra. Por eso ellos hablan de mi fe. Y es interesante porque no conocen entonces que la fe correcta la da Dios. Entonces, por esta razón Pablo hace un contraste entre la fe y el mérito. Y la pregunta que podemos hacer es, ¿qué fue lo que creyó Abraham? Porque si dice que Abraham, su fe le fue contada por justicia, ¿qué fue lo que creyó? Su fe. ¿Cuál fue la fe? ¿Cuál fue la creencia realmente que tenía Abraham? Entonces, podemos decir que fue la fe en la simiente. ¿Por qué? Y le voy a mostrar acá por lo menos dos pasajes. Uno sería Gálatas 3, 6, 9 y versículo 16, donde toca el mismo punto. Recuerde que la epístola a los Gálatas le escribe precisamente a un grupo de judaizantes que están allí infiltrados, que Pablo dice que es un evangelio diferente, porque ellos están diciendo, no solamente la fe en Cristo, hay que cumplir las obras de la ley para poder ser salvos. Pablo entonces, refutando pues ese evangelio diferente, en Gálatas 3, 6 al 9 leemos lo siguiente, dice, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la escritura, y esto es muy importante, la escritura previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las naciones, de modo que los de fe son bendecidos con el creyente Abraham. Y luego el versículo 16, ahora bien, a Abraham fueron hechas sus promesas y a su simiente, no dice a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Note que el apóstol Pablo entonces aquí en Gálatas nos amplía el concepto de cuál fue la fe de Abraham, qué fue lo que creyó Abraham que le justificó, porque Abraham fue justificado por la fe, sin las obras de la ley. Entonces aquí nos dice, ya, Abraham recibió el evangelio. ¿Cómo? Versículo 7, versículo 8, y la escritura, es decir, cuando habla aquí de la escritura, recuerden que todavía no se había completado el Nuevo Testamento, entonces está hablando del Antiguo Testamento, y la escritura previendo, es decir, la escritura previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham. Y la palabra buena nueva allí es evangelio. Es decir, Dios le dio a Abraham el evangelio, previendo que iba a justificar a los gentiles. ¿De qué manera? Diciendo, note, en ti, es decir, en Abraham, en ti o en tu simiente, serán benditas las familias de la tierra. Así que cuando Abraham entiende que es un descendiente que viene de él,
que a través de ese descendiente los gentiles van a ser justificados como él. Cuando Abraham cree en eso, es que le es justificado. Abraham no fue justificado porque creyó que iba a ser padre de mucha gente. Abraham no fue justificado porque creyó que Dios le iba a entregar una tierra por heredar. Abraham fue justificado cuando entendió que en su simiente, el Mesías que iba a venir de la simiente, de la descendencia de él, el Señor era el Mesías, era Cristo, el enviado de Dios, el cual iba a salvar a los creyentes, a los que creyeran en él. Y ese es el Evangelio. Por eso dice que nosotros, los que son de fe, son bendecidos con el Padre Abraham. Ahora, hermano, cuando Abraham... Y aquí hay un pasaje que es impresionante, ojalá lo llegamos a comprender, que es Juan 8:56. Recuerde que en Juan 8, sobre todo en la última parte, Jesús está teniendo una disputa con los judíos que no creían en él. Y voy a traer solamente este versículo, el versículo 56 de Juan 8, donde dice: Abraham, vuestro padre, le está diciendo a los judíos. Entonces dice que son descendientes de Abraham, sin embargo me rechazan a mí. Entonces ahora les dice: mira, Abraham, vuestro padre, el cual decís que es vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Jesucristo dijo que Abraham se gozó de que había de ver mi día. Los comentaristas dicen que ese está hablando de Génesis 15:6, cuando él dice que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, que ahí fue que Abraham fue justificado, y que ahí fue que Abraham se gozó de que había de ver el día del Mesías. Es decir, Abraham dice: claro, no es uno que no es de mi prole, de mi descendencia, de la prole mía, va a venir el Mesías, y él es el Salvador del mundo, ¿verdad? Entonces, yo me gozo de saber, porque dice aquí, se gozó de que había de ver mi día. Pero hay otra palabra que dice, y lo vio y se gozó, que es una referencia diferente. Entonces la pregunta es, en Génesis 15:6, ¿qué le pasó allí? Él supo que iba a venir el Mesías y se gozó. Y luego dice que lo vio y se gozó. ¿Cuándo lo vio y se gozó? Entonces, en Génesis 22, ¿cuándo? ¿Se acuerdan? Él ya tenía el cuchillo sobre su hijo, y cuando él va a degollarlo, porque Dios le dijo sencillamente, escuchó la voz de un ángel enviado por Dios que le dijo: detente. Y cuando él se detuvo, dice que inmediatamente él volteó a mirar y vio un cordero. Y cuando él ve el cordero trabado, él dice: Jehová Jireh. Esa parte de Jehová Jireh es: Jehová se proveerá de un cordero como sustituto. Ese Jehová Jireh, hermano, no es como lo entienden hoy día, que hablan de la provisión material. El Jehová Jireh es la provisión del cordero para el sacrificio. Ese cordero que está enredado ahí es una tipología de Cristo. Y Abraham vio, cuando él ve el cordero, prácticamente Abraham está diciendo: aquí está, ese cordero va a ser el sustituto de mi hijo. Y ese hijo, hermanos, aquí de alguna manera nos está representando a nosotros, que deberíamos morir bajo el juicio de Dios. Pero ese Jehová Jireh proveyó de un cordero, y ese cordero ahora viene en el reemplazo y lo pone ahí. Ese cordero es sacrificado. Abraham sacrifica ese cordero, y cuando él lo hace, él está diciendo: este es el cordero, el Mesías que viene por descendencia mía. Ahí fue donde lo ve y se goza. Entonces, cuando Abraham está diciéndole esto, los judaizantes, yo no sé cómo quedarían, porque ¿cómo así? O sea, el texto que estábamos diciendo, que Abraham fue justificado por las obras, cuando él evidenció fe, ahora Pablo le está diciendo otra cosa totalmente distinta. Está diciendo que esa fe que Abraham depositó, fue una fe que depositó, pero en su descendiente, que es el Mesías, que es el Cordero, y este es Cristo. O sea que, y ellos habían rechazado a Jesucristo, y esto es impresionante. Entonces, ese es el ejemplo que él va a poner: la justificación por la sola fe. Pero la fe, ¿en quién? En el Cordero de Dios. Como lo llamamos hace 8 días, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora tengo aquí una pregunta, hermanos, para nosotros, a manera de aplicación, de pasar al otro punto, y es la siguiente: ¿y cómo somos salvos nosotros? ¿Cómo somos salvos nosotros? ¿Por nuestros esfuerzos u obras? No, eso es salvación por obras. La Iglesia Católica
y todas las iglesias que no son cristianas, las religiones mejor, están ahí. ¿Cómo somos salvos nosotros? Por la fe y nuestra obediencia. Digo esto, hermanos, porque hay muchas personas, y son cristianos, y bueno, yo no sé, por lo menos se congregan en iglesia, ellos dicen, somos salvos por la fe, pero nuestra obediencia, más nuestra obediencia. Y lo digo porque yo, cuando murió el jugador Balanta, que nosotros estuvimos allá, yo pude hablar con algunas personas allá, y era difícil, porque cada vez que yo trataba de hablarles de la gracia de Dios, la justificación por la sola fe, ellos me decían, sí, pero la Biblia dice que el que persevere, sí, pero sin santidad nadie verá al Señor, sí, pero el que persevere, es decir, siempre metiendo la obra. ¿Cómo somos salvos, hermanos? Por nuestra fe de todo corazón. Eso sería salvación por nuestra fe. Yo sé que esto es duro porque algunos no lo van a entender, pero yo le he dicho aquí, nosotros no somos salvos por la fe. Nosotros somos salvos por la obra de Cristo en la cruz del Calvario. La fe es el medio. No somos justificados por la fe. La fe es el medio para recibir la justificación. La respuesta correcta sería, somos salvos por la obra de Cristo, somos salvos por su gracia. Pero, ¿cuál es el punto de hoy día? La mayoría de los cristianos hoy día, ¿qué es lo que dicen? ¿Por qué usted es salvo? Ah, por mi fe, porque yo creí en Jesús, ¿no? Porque yo hice una oración de fe, porque yo repetí la oración del pecador. Pero todo ese centro está ¿en dónde? En el hombre. Es decir, el hombre es meritorio porque hizo. ¿Por qué usted es salvo? Porque creí. ¿Pero está correcto eso? ¿Por qué soy salvo? Porque creí, o sea, ¿por su obra? No, hermano, tú y yo somos salvos por la gracia de Dios. Tú y yo somos salvos por la obra de Cristo y nada más. Ahora, el arrepentimiento y la fe son medios que Dios nos ha dado inclusive para poder nosotros recibir esa parte. Por eso el versículo 4, y quiero aclararlo, dice, pero al que obra, muy importante esto, hermano, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda, más al que no obra. Esta expresión, más el que no obra, lo que Pablo está diciendo aquí es aquella persona que no pone mérito o que no pone confianza en su esfuerzo o en su obra, ni siquiera en su fe, más al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío. Su fe le es contada por justicia. Y otra vez, este que cree y esa fe que le es contada por justicia no es de él. Ya dijimos que somos salvos por gracia por medio de la fe. Porque aquel al cual el Señor ha justificado y ha salvado, lo ha hecho, pero porque Dios fue el que le dio vida y le dio la fe, como muchos textos que dicen eso, pero ahora no vamos a ir allá. Entonces, cuando dice aquí, mas al que no obra, no es que está diciendo que no tenemos obras, sino que no obra, es decir, no confía en su obra, no confía en su esfuerzo para salvación, sino que las obras vienen después como resultado de esa salvación. Ahora la pregunta es acá, si no cree en aquel que justifica al impío, ¿cómo así que Pablo me está hablando de que hay que creer en Dios que justifica al impío? ¿Acaso la Biblia no dice, por lo menos en Proverbios 17, que es una abominación delante de Dios aquel que justifica al impío? Si Dios mismo dice, ¿cómo es posible? Hermano, aquí es muy importante que entendamos esto. Dios no justifica al pecador o al impío porque Él dice, te justifico y ya. No. ¿Qué es justificado? Declarado sin pecado. Sino que Dios justifica al impío por un sacrificio que se llevó a cabo de un sustituto. Esa es la razón. Ese sustituto que es Jesucristo, cuando murió en la cruz del Calvario y murió por ese impío, entonces esa obra de Cristo se le acredita a ese impío el que el Señor va a salvar. Dios justifica al impío por la obra de Cristo, es decir, porque el impío no pagó, el impío no hizo ninguna obra, el impío no hizo nada, pero Cristo, el sustituto, lo hizo todo. La obra fue de Él, la ira que recibió fue de Él, y entonces a ese impío se le acredita, y por eso es que Dios justifica al impío. No es que Dios da una declaración de justificación a todo el mundo, sino que Dios justifica al creyente. Esto es muy importante, y otra vez la doctrina de la gracia. ¿Por qué justifica al creyente? Porque Cristo murió por él. Así que la justificación no es para todo el mundo. La justificación es únicamente para aquellos por los cuales Cristo fue sustituto. Si Cristo fue sustituto suyo, entonces se le acredita la justicia.
William Hendriksen dice aquí, hablando pues de esta parte, el Señor estimó o consideró o contó a este impío, sí, a este pecador, a saber, a Abraham, porque esta parte del que justifica al impío está hablando de Abraham, que él no obró, sino que tuvo la fe. Dice que él justificó a este impío, a este pecador, es decir, a Abraham, como algo que en sí mismo y por sí mismo él no era, a saber, justo. Abraham nunca fue justo, no pudo ser justo, y lo dejamos claro, no hay justo ni a uno. Abraham no pudo ser justo. Dios pudo hacer esto sin llegar a ser de ninguna manera injusto, debido a la certeza de que el Mesías venidero obtendría por medio de su sacrificio voluntario esta gran bendición para Abraham y para todos aquellos que comparten la fe de Abraham. Dios justifica al impío por el sustituto. No es una declaración que Dios hace así que porque sí, sino porque hay un sustituto. Número 3, hermano, la bienaventuranza de Dios al atribuir justicia sin obras. Versículos 6 al 8. Romanos 4, 6 al 8. La bienaventuranza de Dios al atribuir justicia sin obras. Y ahora pone el ejemplo de David. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. Otra vez, Dios atribuye justicia sin obras. ¿Cómo? Diciendo, bienaventurado aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Nueva versión internacional dice, David dice lo mismo cuando habla de la dicha de aquel a quien Dios le atribuye justicia sin la mediación de las obras. Hermano, ¿lo cuenta o le atribuye? Es muy importante, porque el decir no es que el Señor lo hace justo, y eso lo hemos dicho, sino que el Señor lo declara o lo constituye. Es decir, hay una declaración de justicia que viene sobre él. ¿Cómo explicar esto ahí, hermano? Mire, y esto es muy importante. Se lo aprendí no me acuerdo quién fue el que lo dijo, pero el pastor Pablo lo predicaba, y él decía, hay una gran diferencia, hermanos, entre un cirujano y un juez. ¿Y de quién está hablando aquí cuando dice que se le atribuye? El juez hace un decreto, ahí está el asesino, y el juez puede decir, a partir de ahora usted no le debe nada a la justicia, usted es declarado justo. ¿Por qué? Porque alguien pagó por él la fianza, qué sé yo, porque con cárcel, años de cárcel pagó, entonces el juez da un veredicto y lo declara justo. Ahora, él lo declara justo, la pregunta es, ¿lo hace justo? No, él sigue siendo el mismo homicida, pero lo declara justo. Ese es el punto que está diciendo acá. En cambio, el cirujano, ¿qué pasa? Usted puede tener un cáncer o qué sé yo, el cirujano viene y remueve eso, y el cirujano sí hace un trabajo, el cirujano sí quita. Entonces, ahí es donde tenemos que entender que la justificación por la sola fe es como un juez declarando justo a la persona. En cambio, la santificación, hermano, ahí sí ya es el cirujano Dios trabajando en nosotros, extirpando todos los pecados y cada día haciéndonos más semejantes a Cristo, ¿verdad? Ya nosotros no somos salvos por la santificación. Sin santidad nadie verá al Señor, el que persevera 3 veces será salvo. No, hermano, eso es consecuencia de la justificación, de tal manera que Abraham en Génesis 15 fue justificado. ¿Y por qué dice entonces Santiago? Y comienza a traer, porque cuando Pablo está hablando de Abraham, de la justificación por la sola fe, está tomando a Génesis 15, 6. Cuando Santiago está hablando de que Abraham fue salvo también por las obras, está tomando a Génesis 22. Es decir, quien ha sido justificado, Abraham, Génesis 15, 6, entonces él ahora hace las obras de Génesis 22. Y lo mismo para nosotros. Si usted ha sido verdaderamente justificado, hermano, declarado sin pecado por la obra de Cristo, usted y yo, entonces vamos a vivir una vida santa, una vida que le agrade a Dios. Es decir, el juez nos ha declarado justo, pero ahora el cirujano, el Espíritu Santo, nos está cambiando. Amén. Esa es la obra santificadora que tenemos que tener en cuenta. En David vemos entonces que el perdón es fundamental en la justificación. David habla del perdón de Dios dado al hombre sin las obras de la ley, y esto es una bienaventuranza, una dicha, una felicidad por ser un don inmerecido. ¿De dónde se tomó esto? Del Salmo 32, yo lo voy a leer rápidamente del 1 al 5. Dice Salmo 32, 1 al 5. Ahora, se cree que David, cuando pecó con Betsabé, y que como consecuencia de eso llegó a matar a Urías, para tapar eso allí, él se arrepiente cuando viene Natán, después de casi un año, y lo confronta. Él se arrepiente, y el
salmo del arrepentimiento es el 51, pero también está el Salmo 32 que tiene que ver con el mismo contexto de ese arrepentimiento. Y entonces aquí él dice lo siguiente, el Salmo 32:1, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Ahora uno lo lee así, pero entendamos qué es lo que David está diciendo. David está diciendo, dichoso yo soy feliz, yo soy dichoso delante del Señor, yo soy bienaventurado porque mi transgresión, mi pecado me fue perdonado. ¿Ah? Y luego dice, y cubierto su pecado. Ahí está la palabra de la cobertura, de la propiciación, de la cubierta del propiciatorio. Cubierto es lo mismo que se le imputó, se le contó, es lo mismo. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad. Pero ¿por qué Dios no lo culpa de iniquidad? Porque lo perdonó, es decir, porque Él lo cubrió, la tapa del propiciatorio, porque hubo un sacrificio a su favor, y por eso el Señor no lo culpa de pecado, de iniquidad, y en cuyo espíritu no hay engaño. Esto tiene la consecuencia. Mientras callé, ahora mire este punto que me llamó la atención, dice David que mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdad en sequedades de verano, es decir, pasé como un desierto. Luego dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad, dije, confesaré mi transgresión a Jehová, tú perdonaste la maldad de mi pecado. Así que la justificación, hermano, una persona justificada, uno sabe que ha sido justificado porque esa persona ha pedido perdón, ha sido perdonado. Por eso nosotros cuando hablamos del Evangelio, hablamos primero, reconozca cuán pecador es. De una vez que la persona reconoce por medio del Evangelio, hablándole de la ley, que él reconoce cuán pecador es, esa persona va y le pide perdón a Dios. Es decir, se arrepiente de sus pecados, confiesa todos sus pecados, el Señor lo perdona, y esa hace parte de la misma fe, y entonces es una evidencia de que ha sido justificado. Entonces Abraham y David tienen algo en común, ambos son recipientes del favor inmerecido soberano de Dios. Y para terminar, número 4, la circuncisión como sello y no como una obra, que es lo mismo que vuelve a tomar acá el apóstol Pablo, con un juego de palabras que habla de circuncisión e incircuncisión. Para no explicar eso, usted ya sabe, circuncisión, él está hablando allí de los judíos, incircuncisión está hablando de los gentiles. Eso es. Entonces voy a leer versículos 9 al 12. Luego dice Pablo, es pues esta bienaventuranza de la que está hablando David, a quien y está hablando Abraham, a quien el Señor justifica por la fe, y bienaventurado al que el Señor no le toma en cuenta sus pecados. Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión, es decir, para los judíos, o también para los de la incircuncisión. Ahora, ¿por qué él dice así, o los gentiles? Porque los judíos decían que ellos eran los únicos meritorios por ser del pueblo de Israel, y se iban más allá. Somos meritorios nosotros del perdón de Dios o de la justificación de Dios porque nos hemos hecho circuncidar. Entonces por eso Pablo tiene que entrar ahora a ver. Esta bienaventuranza de la cual habla David y de la cual habló también Abraham, ¿es solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? ¿Por qué decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia? Es decir, ustedes están diciendo que a Abraham le fue contada la fe por justicia, y entonces dicen que por eso él es salvo. Entonces ahora pregunta, y eso lo dice la Escritura, pero pregunta, ¿cómo pues le fue contada? ¿O cuándo le fue contada? Entonces dice, estando en la circuncisión, es decir, después de que se circuncidó, o en la incircuncisión, es decir, antes de circuncidarse. Dice, no en la circuncisión, sino en la incircuncisión, es decir, a Abraham la fe le fue contada por justicia antes de ser circuncidado, porque como ellos tenían la circuncisión como una obra meritoria para la salvación. Por esto Pablo trae, bueno, si Abraham es el padre de la fe, vamos a ver a Abraham cuando fue circuncidado. Es decir, Abraham fue circuncidado y luego fue justificado por las obras, por la fe, o Abraham primero fue justificado por la fe y luego fue circuncidado. Este es el punto que está tratando Pablo, porque ellos estaban diciendo, no, para la persona ser justificada debe circuncidarse, debe cumplir la ley, debe cumplir el rito de la circuncisión. Versículo 11, ¿dónde va? Versículo 10, ¿cómo puede haber contado? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No, en la circuncisión, no en la circuncisión, sino en la incircuncisión. 11, y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso. Es decir, Abraham recibió la fe
estando incircunciso, antes de ser circuncidado. ¿Para qué? Para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados. No solamente de los judíos, sino ahora de los gentiles que no son circuncidados, a fin de que también a ellos, es decir, a los gentiles, la fe les sea contada por justicia. Digamos que aquí Pablo se metió un jonrón, como dice popularmente, o la sacó del estadio, porque él está diciendo, eso que ustedes dicen que son justificados solamente porque son circuncidados, déjenme decirle que Dios antemano justificó a Abraham siendo un gentil, y con eso estaba diciendo también que de esa misma manera iba a justificar a los gentiles sin ser circuncidados. Y ellos se quedan asombrados. ¿Cómo así? Luego no es la circuncisión lo que garantiza. Y él dice, no señor, Abraham, versículo 11, recibe la circuncisión es como una señal, como el sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia, y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino también siguen las pisadas de la fe de Abraham, que tuvo vuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Es decir, aquí Pablo está diciendo, mire, Abraham por la fe es padre de todos los que tienen fe, sean judíos o sean gentiles. Aquí no importa. Si usted es un judío y usted es circuncidado pero no tiene la fe, usted es padre de Abraham, es su padre en la carne, pero no en la fe. Si usted es un judío, tiene la fe, aunque no sea circuncidado, Abraham es su padre. Usted es un judío, es circuncidado, pero tiene la fe, Abraham es su padre espiritualmente. Pero un gentil no es circuncidado y tiene la fe, Abraham es su padre, porque Abraham es padre de los circuncidados o de los incircuncisos, es decir, de los judíos o los no judíos, los gentiles, siempre y cuando ellos tengan la misma fe que tuvo Abraham. Por eso dice, sino también los que siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham. ¿Y cuál fue la fe que tuvo nuestro padre Abraham? Abraham creyó a Dios. ¿En qué creyó? En el Mesías. Y le fue contado por justicia. ¿Y quiénes son los que siguen las pisadas de la fe de Abraham? Pues los mismos, judíos o gentiles, que crean que Jesucristo es el Mesías, hermano. Ahí estamos nosotros. Ahora, como los judíos creían que esa bienaventuranza de la justificación por la fe era solo para ellos, como ya lo dije, para los circuncidados, Pablo argumenta ahora que la bendición es para los creyentes también de toda clase. Y permítame aquí, regáleme 5 minuticos, hermano, y yo termino. Este es el argumento. ¿Estaba Abraham circuncidado, ya lo dije, cuando recibió la justificación por la fe o antes? La respuesta es antes, es decir, era un gentil, y uno puede leer eso en Génesis 11, terminando, o te puede leer eso en Josué 24, donde dice que Abraham, cuando Dios lo llama, de hecho la palabra hebreo es cruzado, porque dice que Abraham venía del otro lado, y él vino acá cuando Dios lo llamó, él vino con su padre Taré, y él dice que él estaba allá en Mesopotamia, y él dice que él era un idólatra. Abraham era un gentil, era un idólatra, servía a dioses extraños, hasta que Dios lo llamó y lo trajo a este lado. Y Abraham siguió fallando. Es bien interesante que Abraham miente antes de ser justificado, en Génesis 13. Es justificado en Génesis 15 y todo, y en Génesis 20 vuelve a mentir. ¿Y por qué esto así, hermano? Porque la justificación es una declaración, y eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. Esto para algunos que dudan de su salvación, porque tal vez están diciendo, pero yo cometí este pecado, entonces no soy salvo. Un momentico. La salvación y la justificación no depende de mi obra, sino de la obra de Jesús. Si usted ha creído verdaderamente, ahí está el punto. Mira lo que dice la Nueva Versión Internacional, se lo leo acá, de ese versículo. ¿Acaso se ha reservado esta dicha solamente para los que están circuncidados? ¿Acaso no es también para los gentiles? Hemos dicho que a Abraham se le tomó en cuenta la fe como justicia. ¿Bajo qué circunstancias sucedió esto? ¿Antes o después de la circuncisión? Antes y no después. Es más, cuando todavía no estaba circuncidado, recibió la señal de la circuncisión como sello de la justicia que se le había de tomar, que se le había de contar. Entonces la circuncisión en los judíos llegó a ser, para los judíos llegó a ser un requisito
para la salvación, y en Hechos 15:1, que es el primer concilio, leemos así: entonces algunos que venían de Judea enseñaron a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos, no podéis ser salvos. Era lo que creían algunos judíos. William Hendriksen dice allí: entre el momento en que la bendición de Génesis 15:6 fue pronunciada sobre Abraham y el día en que fue circuncidado, debe haber habido un intervalo al menos de 14 años. Hasta es posible que el intervalo haya sido mayor, porque según la cronología judía dice que la brecha fue de 29 años. Yo tenía 25 años, pues bueno, sí. Un periodo considerablemente menor que el de 14 años está fuera de lo posible. En consecuencia, fue sobre Abraham, aún incircunciso, que en ese respecto se asemeja a un gentil, que vino la promesa y que se pronunció la bendición. Esto comprueba que la circuncisión nada tiene que ver con ser declarado justo, nada, porque es una obra. Por eso dice: no por obras. La circuncisión entonces fue un sello o una señal de la justificación por la fe que tenía el judío, como nos pasa hoy a nosotros. Nosotros tenemos dos señales, que es el bautismo y la Santa Cena. No porque el bautismo me salve o la Santa Cena me salve, es una bendición hacerlo, pero yo soy salvo, soy justificado, y luego viene el bautismo. Más o menos es la misma idea. Entonces luego no es la circuncisión, es la fe, sea que esté circuncidado o no. La justificación entonces solamente por la fe, sin las obras de la ley. Y termino leyendo Gálatas 2:16, que habla de la misma parte. Mire, hermanos, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Muy importante esta parte, la fe de Jesucristo, porque esa fe nos ha sido dada a nosotros. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Entonces el ejemplo que trae de Abraham y también que trae de David es para hablar precisamente de este punto, que por las obras de la ley nadie será justificado, y que la justificación es única y exclusivamente por medio de la sola fe. Amén. Oremos. Te damos gracias, bendito Dios.